de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, senador universitario Dino Pancani. Gracias, Dino, como siempre, por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Montserrat. Y saludamos a la militante, exsecretaria general de Evópoli, Francesca Parodi. Bienvenida, Francesca, gracias como siempre por ser parte de este panel. Estás en silencio, ahí sí. Ahí sí, no está en silencio, ¿sí? No, pero ahora te escuchamos perfecto. Ahora te escuchamos bien. Bueno, saludarnos los tres en el panel. Sí, pues bueno, harta cosa para partir conversando esta jornada, ¿no?, de panel, y vamos a tener que ir a nuestro país vecino, Bolivia, antes de comentar lo que está pasando acá en Chile, con esto que ocurrió en la tarde, que sorprendió a todos y todas, ¿no? En este levantamiento militar, se acusó de un intento de golpe de Estado, esto en un contexto además de división de las fuerzas oficialistas. Está también ahí el factor de Evo Morales, y lo único que yo podría decir hasta ahora, en la línea de lo que decías tú, Pato, es que no sabemos mucho, la verdad, ¿no? Para ser bien prudente, más allá de algunas teorías más o menos conspirativas, pero lo cierto es que hasta el momento no sabemos mucho. De hecho, ayer el general Zúñiga acusó al presidente Arce de orquestar él, ¿no?, este levantamiento militar. Algo que no sé si tiene cuánta verosimilitud tiene, digamos, ¿no? Pero es algo que, por cierto, tiene que investigarse. Pero con la información que tenemos, quería partir preguntándoles cómo analizan el escenario en Bolivia, que no había dado noticias en los últimos meses, ¿no? Respecto de la crisis política que vive, por lo tanto sorprende lo que ocurrió ayer. Dino, ¿qué te parece? Yo solo complementar de lo que señalabas, que Evo dijo días antes que se estaba orquestando un golpe de Estado en donde el presidente Arce estaría involucrado, ¿no? Sí. Es decir, lo que dijo el general Zúñiga. El general Zúñiga es coincidente con lo que dijo Evo días antes. Es más, probablemente lo que dice el general no le importaría a nadie si no fuera porque lo había dicho lo mismo Evo Morales días antes. Evo Morales días antes. Pucha, yo lo encuentro tan preocupante para la región. Además es un golpe a la antigua, ¿no? A la década del 70, con los militares en la calle, no podría usar el término a lo gorila, ¿no? Hemos presenciado más golpes judiciales o golpes parlamentarios en América Latina, y en donde indefectiblemente está Estados Unidos atrás, ¿no? En este caso, lamentablemente las teorías conspirativas, cuando está, por ejemplo, el litio de por medio, cuando hay riqueza de por medio, tienden a tener algo de sentido, ¿no? Pero está en desarrollo. Ojalá sirva para que el movimiento, el MAS, pueda tomar el control del gobierno de manera más unificada y no dividida, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que lo que nos llega a nosotros esencialmente es a partir de ciertos personalismos, pero creo que está en desarrollo absolutamente esa. Sí. Me parece, solamente agregar que me parece muy oportuna y adecuada la reacción del gobierno de Chile en torno a la condena del golpe, ¿no? Muy distinto a la condena que no existió en el año 2001 con el golpe en Venezuela, en el gobierno de Ricardo Lagos. Me pareció muy oportuna. Ahí como ministra de Claro. Sí, una mención que no va al fondo, pero lo hago solo, Francesca, con un espíritu de que nos figuremos la situación, porque es verdad lo que dice Dino. Tanque frente al Palacio Presidencial es una cosa que ahí como que no se activa inmediatamente la memoria colectiva continental. Que la Plaza Murillo, para quienes no la conocen, lo cuento, que es la que está donde está el Palacio Presidencial, es una plaza chiquitita, ¿no? Es un lugar como encerradito. De hecho, la plaza no es muy ocupada cívicamente, sino que incluso uno puede encontrarse a veces camas inflables, como eso es.
no es para que nos hagamos una idea como el Palacio de la Moneda, que tiene esta gran explanada por el lado de la Alameda y esta plaza grande por el lado de Morandé que permite aislarla con vallas papales. Entonces, lo digo para que nos figuremos de que cuando hablamos de tanques frente al Palacio, hablamos de tanques así, literalmente frente al Palacio, ¿no? A un par de metros, algo por el estilo. Bueno, eso lo digo solo a modo de ilustrar, Francesca, y te doy la palabra. Sí, no, de hecho, las imágenes también del tanque, quizás hay que como metiéndose por una puerta donde tampoco entraba, sí, claro. Te hablaban de una imagen que es bien potente desde el punto de vista también de nuestro propio punto de vista, independiente de que el espacio en Chile era bastante mayor, no justifica lo que pasó. Yo, primero que nada, más allá de las teorías conspirativas que pueden haber detrás, si hay una falsa bandera o directamente fue un alzamiento de este excomandante que creo que había sido destituido el día anterior, entonces estamos hablando de una situación que me parece a lo menos preocupante, volver a ver tanquetas en la región de Latinoamérica en contra de los gobiernos me parece una señal de alerta preocupante con respecto a democracias que pueden ser imperfectas, por cierto, creo que la de Bolivia lo es, pero que obviamente jamás vamos a tener que solucionar los problemas de las democracias con menos democracia, sino que todo lo contrario. Creo soy más de la postura de que a falta de democracia, mayor la democracia que tiene que haber. Bolivia tiene un problema interno, el movimiento al socialismo tiene un problema interno de personalismo de la gente que apoya a Arce, la gente que apoya a Evo Morales. Creo que el propio Zúñiga es un retractor, en este caso de Evo Morales. Y creo que todavía falta mucho paño por cortar, es decir, salir obviamente la condena a la acción en sí misma, creo que no tiene una segunda lectura, pero creo que lo que hay detrás de esto lo vamos a ir sabiendo con el paso de los días, o quizás no, o quizás va a quedar ahí y vamos a continuar con el escenario que tenemos, pero yo creo que más allá de lo que nos atañe, independiente obviamente de la situación compleja que vive Bolivia, es obviamente no empezar a acostumbrarnos a ver tanques en las calles en los países latinoamericanos. Sí, yo quiero destacar, Dino, Francesca, la reacción que hubo de la comunidad internacional en general, de los países de la región, ¿no? de Latinoamérica. Tú mencionabas el caso del presidente Boric, que habló de la situación en Bolivia, no mencionó la frase golpe de Estado como sí lo hicieron, o intento golpe de Estado como sí lo hicieron otros mandatarios, pero es importante que en esto haya unanimidad, ¿no? Creo que el único, por lo menos lo que había hasta donde revisé en la mañana, el único que no hizo un pronunciamiento fue Javier Milei, ¿no? Pero el resto tuvo ahí palabras, por lo menos a través de redes sociales, ¿no? Me imagino que hubo llamados telefónicos, lo que es importante destacar de todas maneras. Pato. No, es que iba a decir lo mismo, pero lo iba a decir como en el otro sentido, ¿no? Esta reacción latinoamericana frente al tema, y para decirlo directamente, no es necesario ser de derecha o izquierda para condenar esto, y ahí está la prueba del presidente Lacalle Pou, que fue categórico en la condena del intento de golpe, pero Milei resalta por la excepción, ¿no? Y más aún porque en el caso de la derecha boliviana, el expresidente Tuto Quiroga y el expresidente Carlos Mesa, que está más a la derecha o al medio, pero que está a la derecha de Luis Arce, ya para decirlo como resumidamente, también condenaron categóricamente la asonada. Y claro, en el caso chileno también se vio nuevamente el silencio del Partido Republicano. No sé si a propósito de esto podemos, Dino, hacer algún señalamiento, Francesca. Yo creo que son las convicciones democráticas que tienen los partidos, ¿no? Y que tienen cierto liderazgo. Para mí, Milei no tiene una convicción democrática, ¿no? Hay otras derechas en las cuales pueden tener esa convicción, a veces adquirida de manera tardía, pero tienen la convicción de que efectivamente ahí hay un proceso, hay una democracia, hay instituciones en las cuales hay que cuidar, y hay expresiones de la mayoría en las cuales hay que salvaguardar, ¿no? Entonces creo que es evidente lo de Milei, como también es evidente lo que puede pasar con el Partido Republicano y con algunos satélites más de la ultraderecha, en las cuales
profundamente tienen una convicción que es antidemocrática, distintos que no tengan contexto como para poder ser más autoritarios de lo que pueden ser, ¿no? Pero Milei lo ha mostrado, lo hemos visto además a través de las movilizaciones sociales que hay en Argentina, en el cual ha sido el comportamiento del gobierno de Milei, y creo que es absolutamente coherente con la figura de ese personaje. Sí, Francesca, al respecto. Sí, yo creo que, a ver, no me voy a hacer cargo por lo que hace el Partido Republicano, y mucho menos por mí, porque efectivamente no pertenecen para nada a mis simpatías políticas, pero creo que más allá del caso puntual, en este caso de Milei o el Partido Republicano con respecto a Bolivia, creo que los extremos muchas veces en las convicciones democráticas se pierden, ¿eh? Y depende de quién sea la víctima, en este caso del ataque o pseudoataque o autoataque. No voy a categorizar eso porque la verdad no lo sé. Creo que tenemos los villanos favoritos. Entonces, cuando atacan a alguien que es de mi lado, es un ataque, es súper terrible, pero cuando ataquen a alguien de la vereda del frente, resulta que tendemos a relativizar, digamos, los hechos. Y esto yo creo que le pasa a la derecha mundial, y creo que también le pasa a la extrema izquierda. Bueno, los queremos llevar a otro tema, ya la política nacional, local de nuestro país, y que ha generado mucho debate, no solamente entre oficialismo y oposición, sino que dentro del oficialismo y también con el gobierno, que es esta alza en las cuentas de la luz que comienza a regir a partir del 1 de julio, del próximo lunes. Claro, en principio. Así es. Sí. Bueno, esto ha ido desordenando mientras transcurren las horas a las filas del oficialismo. La diputada, presidenta de la Cámara, Carol Cariola, ha sido crítica, ha hecho un llamado que el gobierno se ocupe de esto. Ayer insistió, pero ya enfocándose más en el ministro de Energía y cuestionando la estrategia de él, ¿no?, de explicar esto a la ciudadanía. Se ha hecho también desde la oposición. Voy a leer, para que no solamente quede que es el oficialismo, ¿no? Voy a leer una opinión de la senadora María José Gatica de RN, quien creo que representa un poco un sector de la opinión pública, ¿no?, que dice, con Piñera hubo IFE, bonos, congelamiento de tarifas. Ahora la izquierda subirá las tarifas de la luz entregando un bono de miseria y olvidando a la clase media. 45.000 contratos nuevos de izquierda, plata hay, el problema es que se la están robando. Esa es la posición de la senadora de Renovación Nacional, y que apunta un poco a esto de que el gobierno no se está haciendo cargo, ¿no?, de esta situación. A mí me llama mucho la atención que sean parlamentarios los que critiquen esto, porque ellos aprobaron una ley. Y la ley, ayer lo revisaba, no tengo el dato aquí, la ley fue aprobada con amplia mayoría, con más de 100 votos, ¿no?, incluyendo probablemente el de la diputada Cariola. Entonces, ¿en este periodo legislativo? Hace algunos meses, sí, en abril, hace poquito tiempo. O sea, estos mismos. Sí. Así es. Sí. Entonces llama la atención que ningún parlamentaria haya advertido que esto iba a ocurrir, ¿no? Y ahora, en vez de hacerse parte de la solución, critican al gobierno, desde el oficialismo, insisto, y de la oposición. ¿Cómo ven esta situación, esta especie de zapato chino en el que está el gobierno? Ahora el presidente hablaba en una radio en Magallanes, donde lo están entrevistando, y se refería nuevamente a esto, y planteaba que es una decisión difícil, pero es la más responsable, ¿no?, dando a entender que no va a cambiar, digamos, el tema. Dino, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que hay versiones que son encontradas, ¿no?, en torno a lo ocurrido y en la aprobación de este proyecto de estabilización de energética. Pues en algún punto lo que se señala es que el actual ministro no presentó claridad en torno a cuánto iban a subir las cuentas de luz, y hablaba de un 12,5, que es lo que habría transmitido, que iban a subir en torno al 12,5. Y desde ese punto uno podría decir, sí, puede ser prudente, ¿no?, porque lo que hizo Piñera fue congelar, ¿no? Es decir, pero esa cuenta en algún minuto se iba a pagar, congeló, y luego lo que hizo el gobierno fue actualizar, demorar un poco más para que se pagara ahora. De 12,5 a la proyección de entre 48% a 88% que hace la Comisión Nacional de Energía, hay un mar de distancia.
Y claramente, o aquí hay alguien que se equivocó en las proyecciones, pero que se supone que sabe proyectar, o claramente hay un ocultamiento de información y hay trampa en la negociación, ¿no? Por eso digo que hay dos versiones que son distintas. Distinto es que yo pueda, como parlamentario, que diga que sí a un algo cuando, en base a la confianza, porque son parlamentarios oficialistas, en base a la confianza creo en los técnicos que me están diciendo algo, a que luego, cuando se tiene que cumplir, me doy cuenta que es 4 veces más la proyección. Dicho eso, es que creo que si esta proyección no tiene que haber salido los últimos 5 días, ¿no? Debe haberse sabido antes. Encuentro que es un desorden del gobierno. No tiendo a estar de acuerdo con lo que plantea la parlamentaria, porque la plata no se está robando, ¿no? La plata, donde se está robando, precisamente vamos a hablar seguramente después de eso, pero no es precisamente en el marco de este gobierno. Pero creo que como los mecanismos para que ese porcentaje no subiera, o esas subvenciones, el gobierno no los presentó antes, y lo que vemos es el desorden, en donde además está el dato de que para los subsidios el gobierno, el Estado lo que pone es el 20% de la subvención, ¿no? De todo ese monto. O sea, las cuentas ya son caras ahora. Las cuentas ya son caras ahora y van a subir aún más. Por presión es probable que tengan que hacer algo, pero uno también esperaría, por la sensibilidad que tiene este gobierno, uno esperaría no tener que llegar a este desorden y a este tira y afloja, ¿no? Uno esperaría que la solución la trajeran los mismos técnicos que hicieron la proyección, que si se equivocaron, que la solución lo hubiesen presentado hace un par de semanas atrás, y además evitar esa sensación de desorden comunicacional que tiene el gobierno, no solo en esta materia, en otros también, ¿no? En donde parlamentarios que por lo demás aparecen muy fieles al gobierno, hoy día aparecen criticando medidas de su propio gobierno, ¿no? Sí, Francesca, antes de darte la palabra, no puedo evitar decir que la facilidad con que en nuestro debate público chileno uno señala cosas como están robando, que es un delito, ¿sí? Que lo señala una autoridad del Estado y no dice cuándo, dónde ni cómo, ¿no? ¿Quién? ¿No? No, lo menciona a la pasada nomás porque esto como que ya nos hemos acostumbrado, incluso lo dejamos pasar, pero yo creo que es un deterioro del debate público, porque uno puede criticar que el gobierno lo está haciendo pésimo, pero si hay alguien en el gobierno que está robando, bueno, para eso están los tribunales y no una cuña a la pasada en algún medio. Pero lo digo a la pasada nomás, pero bueno. Sí, uno puede colegir que lo que se refería al tema de las fundaciones. Claro, pero Claro, el gobierno está robando, ¿no? Es como, pero bueno, volviendo al tema de fondo, efectivamente hay una crítica, pero ahí quería preguntarte también por cómo esto termina por desordenar al gobierno, porque los principales críticos del ministro Pardo lo ha sido la oposición, pero vienen a veces del propio oficialismo. El presidente de la República está evidentemente siendo sometido a presión. No es casual que ayer en Punta Arenas haya dicho el gobierno no es sordo ni ciego, de lo cual uno debería deducir que algo van a hacer, pero bueno, luego está la situación de las cuentas, que yo vuelvo a insistir, es una situación realmente catastrófica. O sea, hay regiones donde va a subir más del 40%, ¿no? Entonces, es una cuestión realmente seria. Bueno, ¿cómo ves el modo en que ha ido evolucionando la situación? Sí, yo creo que el presidente tiene razón cuando dice que el gobierno no es ciego ni sordo, pero sí creo que fue lento en este tema en particular. O sea, cuando se hace esta medida excepcional, siempre las medidas de congelación de precios traen consecuencias negativas en el mediano o en el largo plazo. Se fijaba también un tope de esa deuda, y ese tope era $1.000 millones, $1.200 millones, no recuerdo la cifra exacta, que más o menos se cumple con el cambio de gobierno, más o menos, un poquito antes, un poquito después. Y esto significa que de alguna manera que nos estamos haciendo cargo 2 años después del cumplimiento de esa deuda, por lo que hoy día tenemos una deuda casi 5 veces mayor. Y eso obviamente trae un efecto negativo. Y finalmente esta medida excepcional que se cumple con el estallido, se toma con el estallido social y posteriormente con la pandemia, la excepcionalidad se transformó en una normalidad por 2 años, y eso significa que de alguna manera la cuenta a pagar hoy en día es mucho mayor. Y esto bien lo saben los chilenos,
que muchos viven bastante endeudados, y eso significa que con el tiempo o ir atrasando, digamos, el pago de esta deuda, haciendo que se vaya abultando aún más. Creo que ha sido lento el gobierno con respecto a tomar la decisión, de, digamos, de aplicar este reajuste tarifario, que es doloroso, por cierto que lo es, pero que fue en su momento una medida que se tomó para paliar un poco los efectos que lo que estaba teniendo el estallido social y, por cierto, también después la pandemia. Podemos discutir la pertinencia de la decisión en su momento, pero efectivamente creo que recae hoy en día en el propio gobierno del presidente Boric de aplicar esto. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo más allá, obviamente, de lo doloroso y lo complejo que es debido a que multiplicamos por 5 la deuda que habíamos establecido como tope? Es que efectivamente los bolsillos de las personas y particularmente la clase media lo van a ver de manera más potente, porque efectivamente ese subsidio abarca solamente hasta el 40%. Pero, y también creo que vamos a tener frases salidas de contexto. Me imagino que la senadora Gatica, no lo estoy justificando, se refería a los casos de los convenios. Creo que hay que ser un poco más, elevar un poquito más la discusión cuando se habla de una medida que en este momento es tan sensible. Creo que de alguna manera vamos a ver frases bastante estridentes, porque no nos olvidemos, si este año y el próximo año van a ser muy malos porque son años electorales. Y obviamente cada uno va a querer defender un poco su espacio de cuánto protege el uno o el otro a los ciudadanos chilenos. Entonces, yo creo que hay responsabilidades del gobierno, por cierto que los hay. Creo que la decisión fue tardía. Esta cuenta hubiera sido menor si lo hubiéramos empezado a pagar a principios de este gobierno y no ahora. Pero hay que tomar la decisión, y creo que este es el momento, porque el próximo año ya no vamos a estar dando 6.000 millones de dólares, sino probablemente mucho más. Bueno, sí, la pregunta también es si el momento más idóneo es justo en pleno invierno, donde el consumo es mayor y la dependencia también de la energía eléctrica es mayor por el tema de la calefacción, ¿no? Está el tema de los efectos electorales, que es lo que más preocupa al oficialismo. Se lo hicieron saber a los ministros en el comité político del día lunes, y también está la pregunta que yo creo que es válida, ¿no?, sobre el rol del Estado en este tema. Porque subsidiar, por ejemplo, el transporte público y no subsidiar el tema de la energía es una decisión política, ¿no? Válida, legítima. Otros países toman otras decisiones. Ayer, por ejemplo, poníamos el caso de lo que ocurre en el extremo sur del país con el gas, ¿no?, que también está subsidiado. Se entiende que es nadie lo objeta, claro. Claro, que es una cuestión básica para la habitabilidad, ¿no?, en esa zona tan austral. Bueno, y está instalada la pregunta si es que el Estado debiera tener algún rol respecto de este tema. Les propongo que hagamos una pausa y le damos una vuelta adicional a esto, que tiene varias aristas, a la vuelta de la pausa. Hacemos un breve corte cuando son las 9:04 y volvemos aquí a Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:09, continuamos, 9:08. No, eran las 9:08, ahora son las 9:09. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día jueves con Montserrat Rolano, con Dino y con Francesca. Francesca, una de las ventajas de tenerte así es que podemos estar contigo aunque estés lejos. Una de las desventajas es que te pierden las conversaciones de la pausa, así que te vamos a actualizar porque creo que podemos desclasificar lo que conversamos, aparte de lo del café turco que no viene al caso, pero sí en lo que estábamos conversando en el primer bloque. A ver, mira, para retratarlo políticamente, ¿no? El presidente Boric habló hace como 40 minutos en una radio de Punta Arenas, hizo mucho énfasis, porque es cierto, en que este gobierno ha bajado significativamente la inflación, ¿no? Y hay todo un discurso que interpretativamente, no hay cómo probarlo científicamente, pero al menos según los analistas, estaría calando en la gente en el sentido de que la economía mejora y por lo tanto serían tiempos para estar menos rabiosos, menos pesimistas y más optimistas y más esperanzados, ¿no? Pero cuando se está en ese proceso, que en principio debería favorecer al gobierno, aparece fuertemente el tema de las cuentas de la luz como una cuestión que termina por oscurecer lo demás, ¿no? Y bueno, ahí te pregunto, porque también mirándolo desde la oposición, pero a propósito de la mención de la senadora Gatica al gobierno, dos cosas. La primera, no es cierto que los gobiernos no tengan plata, porque siempre hay plata y la plata siempre puede salir de alguna parte, ¿no? Entonces esto de que el gobierno finalmente suba las tarifas a 3 meses de las elecciones, ¿cómo lo ves políticamente? Pero por el otro lado, una cuestión que también la hablábamos en la pausa y que tiene una dimensión quizás un poco más ideológica, porque lo que está diciendo la senadora Gatica es que en los gobiernos de derecha se subsidiaba más que en el gobierno de izquierda, ¿no? Lo cual podría parecer en principio una paradoja, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves, Francesca? Que tomar de la excepción la norma creo que no es correcto desde el punto de vista de lo que se vivió en el gobierno del presidente Piñera. Efectivamente, una situación bien excepcional. Tuvimos el estallido social donde había, digamos, bastante descontento y se toma esta decisión, y yo creo que esta decisión de congelar las tarifas, bueno, quizás podría haber tenido otras soluciones, como, no sé, como ayudas bien focalizadas para poder apoyar a las personas que efectivamente estaban teniendo problemas
para poder enfrentar, digamos, sus gastos diarios. Bueno, pero eso ya es un tren pasado, obviamente, o cuál era el momento de reactivar, digamos, las tarifas eléctricas, porque si era esperar después del estallido, o durante la pandemia. Claro, durante la pandemia también podemos decir de que había más dinero fluctuante producto de los retiros, que efectivamente creo que fue una política muy regresiva, al cual el presidente Piñera se opuso férreamente a no realizarlo. Y ahí ocurría también el actual gobierno ahí en masa a votar para hacer los retiros. Entonces, creo que es un momento complejo, obviamente lo es. Creo que para el presidente Boric es una pelota caliente en un año electoral, y eso no solamente lo estamos viendo con respecto a la oposición, que muchas veces trata como de ganar un poquito la batalla política más mediática, de pegarle al gobierno, que dónde están los subsidios, que dónde está la plata, pero que creo que responde más a fines electorales que a convicciones reales. Y también lo vamos a ver en las propias filas del oficialismo, donde también va a recibir ahí golpes el presidente Boric, y eso es lo ingrato que tienen los años electorales. A nosotros también nos pasó cuando fue el presidente Piñera, cuando éramos tan férreos retractores de los retiros, y resulta que en el año parlamentario se nos descuadraron los propios parlamentarios, digamos, de nuestras propias filas, votando a favor de los retiros, en una medida que a mí me parecía bastante populista, porque aún no teniendo la convicción, sabían que electoralmente era rentable. Yo fui candidata a diputada ese año, me acuerdo, y la gente me preguntaba, ¿usted qué opina de hacernos un retiro? Y yo le dije, estoy absolutamente en contra, así que por favor, si es que quiere más retiro, no vote por mí. Y así, bueno, así me fue también en la elección, no salí electo. Entonces, pero creo que uno tiene que ser sincera con respecto a lo que uno piensa y a lo que la gente espera de uno. Entonces, sí, yo creo que es un año complejo, efectivamente, porque el año electoral te enreda mucho las cosas y tiende la gente o los parlamentarios, o los alcaldes, o las diferentes personas que van a correr la elección, a ver más lo que es popular que lo que es bueno para el país. Y yo creo que eso va a ser una problemática de todas maneras, y yo creo que en julio, cuando ya se reajusten y nos pillemos con la sorpresa de los nuevos precios de la electricidad, creo que va a ser un golpe duro para el gobierno. Oye, y además esto empieza a regir, como decíamos, el lunes, pero además este subsidio que podría ampliarse, que va a beneficiar al 40% más vulnerable. La otra vez Pato hacía un cálculo, algo así como 200.000 pesos per cápita, ¿no? 150. No, pero claro, depende de cómo lo mide. Claro, el registro social de hogares es más preciso. Yo reconozco que fui en preciso, lo medí por los deciles, y el techo del cuarto decil es 212.000, pero igual para una familia estándar es poca plata. O sea, no, pero además se tiene que postular, y esto va a empezar a regir ya probablemente a fines de julio, cuando el alza comienza el 1 de julio. Por lo tanto, hay un desfase, y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo esto no se previó antes? Lo del subsidio se debió haber anunciado meses antes, cuando hay un proceso de postulación donde va a haber que seleccionar además a personas, en fin. Dino, no sé si tienes algo que agregar sobre este tema. Sí, me gustaría agregar dos cosas, ¿no? Una, que a mí me parece que fue un acierto que el 2019 se haya congelado el precio, ¿no? Porque son medidas que son políticas, y si uno lo ve al contexto, recordemos que el primer eslogan no son 30 pesos, son 30 años, sí, ¿no? Por lo tanto, además subir la electricidad me parece que fue un acierto de la política, no solo del presidente, porque también eso pasó por el Parlamento y fue prácticamente unánime. Fue un acierto haberlo postergado. Lo que uno hubiese esperado es que en los 2 años siguientes no se mantuviera una política más vinculada a la derecha, como es congelar y cobrar después, y uno hubiese esperado que se hubiese articulado algo en función de que esa alza en la electricidad no sucediera, ¿no? A mí no me parece una locura pensar en un subsidio hacia la en torno al tema de la electricidad. Son en torno a los 600.000 pesos que tiene que ganar una familia de manera bruta para recibir el subsidio. Ya, pero si una familia que gana 4 personas y tiene contrato, eso quiere decir que el líquido es 500. Que el líquido es 500 y uno puede sacarlo. Exacto. Entonces, suena muy rimbombante, ¿no? Claro, el 40% lo vamos a... Pero, y cuando alguien gana 100.000 pesos más, ya es clase media, entonces dejó de ser de los más vulnerables. Entonces a mí me parece que ahí es donde hay una falla, pero debió haberse presentado una solución estructural en donde se note la diferencia entre el gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, es un tema que va a seguir. Hoy día hay una sesión, ¿no? Una comisión técnica con expertos y también con parlamentarios sobre este tema, así que van a haber seguramente novedades. Sí, yo por puro sentido común deduzco que el gobierno va a anunciar algo antes del domingo. En caso contrario, políticamente no me lo explicaría, pero bueno, sí. Es lo que uno presume, digamos, pero no siempre ocurre. Sí. Los queremos llevar a otro tema, a propósito del oficialismo. Ya vamos a ver si es que alcanzamos a hablar también de la oposición. Pero del oficialismo y particularmente de la relación de un partido del oficialismo con el gobierno, que se ha visto bien tensa los últimos meses. Me refiero al Partido Comunista, ¿no? Ayer salió la noticia en la tarde de la desvinculación de Juan Andrés Lagos, que además participa también de este panel como asesor de la Subsecretaría del Interior. No se dieron más explicaciones. Hoy día de alguna manera se plantea en la prensa. Pero lo curioso es que en la tarde, pasadas las 5 de la tarde, hubo una actividad de prensa, una convocatoria del Partido Comunista en la sede del PC, con Lautaro Carmona y Juan Andrés Lagos para plantear su sorpresa respecto de esta desvinculación, la que calificaron como injusta, y el presidente del PC dijo, bueno, voy a parafrasearlo, ¿no? Yo no me imagino que esto tenga que ver con presiones de la derecha, con lo que evidentemente estaba diciendo que esa es una de las hipótesis que consideran plausibles, ¿no? Y esto en un contexto donde ha habido una distancia del PC por política internacional. Lo vimos en la gira del presidente Boric, ¿no? Hubo ahí varios encontrones entre el PC y el gobierno, al punto que tuvo que salir el mismo presidente, si no me equivoco, el canciller, a decir, bueno, la política internacional la ve el presidente, punto, ¿no? Y está el factor de Daniel Jadue. Ayer Lautaro Carmona leyó una nueva carta desde Capitán Llaver, y donde además anunció una comisión internacional con representantes de la cultura, con representantes políticos latinoamericanos, y lo que es complejo, ¿no? Porque de alguna manera se está enfrentando al poder judicial, y ahí el gobierno ha tenido una posición bien clara. ¿Cómo ven la relación entre el Partido Comunista, que representa también un mundo de la izquierda que, más allá del PC, que está un poco distante del gobierno, ¿no? Por no decir desilusionado? ¿Cómo ves, Dino, esa relación media tirante a ratos? Yo diría que, claro, que lo despidieron más que los desvincularon, ¿no? Es muy elegante la palabra, la desvinculación. Sí. Está despedido alguien que a dedo fue contratado. Es como cuando le dice a alguien, no, si no te estoy despidiendo, solamente no te estoy renovando. Exacto. Claramente hay un despido. Yo no utilizaría la categoría de justo o injusta, ¿no? Porque es un asesor político en el cual un ministerio lo convoca desde esa experticia para que se represente a sí mismo y represente a su partido también en el marco de las interpretaciones de la coyuntura o de los contextos políticos sociales. Entonces, desde eso me parece que está dentro de las posibilidades que tiene un ministerio poder decir hasta acá nomás llegamos, y se acabó. Lo que me parece de una muy poca diferencia son dos cosas. Una es que no es cualquier asesor político, ¿no? Es una voz del Partido Comunista, es un vocero de una larga trayectoria, a pesar de que tenía otra militancia en periodo de dictadura, que fue Mapu al principio, sí, pero de larga trayectoria dentro del Partido Comunista. No avisarle al Partido Comunista el cambio que estás haciendo, no permitirle, porque yo entiendo que Juan Andrés Lagos es la voz del Partido Comunista, es alguien que está dando ahí una visión del Partido Comunista, nada menos que en el Ministerio del Interior. No avisarle, y que, como lo dijo Lautaro Carmona, que se entere por la prensa, me parece un acto a lo menos poco fraterno, ¿no? Un acto a lo menos poco fraterno. Distinto sería que le dijeran, cámbiame al compañero, ¿no? Póngame a otro, porque su voz, como Partido Comunista, su voz me interesa considerarla en el momento que tomemos decisiones. Ahora también sacaron a 2 militantes socialistas, también de esa repartición. Claro, pero el subsecretario es socialista. Sí, pero es distinto porque a los que destituyeron eran cargos, ¿no? O sea, eran funcionarios. Eran funcionarios. Sí. Este asesor. Esas asesorías son asesorías en donde llegas con lo tuyo, no pasaste por mayores filtros, ¿no? Da lo mismo si es periodista, y arquitecto, e ingeniero, da lo mismo. Lo que importa es
la posición política y los argumentos que lleva, los insumos que proporciona para la toma de decisiones. Entonces creo que ahí hay un error, nuevamente hay un error, que indudablemente hay una tensión al interior del oficialismo en donde yo siento una cierta, en algunas materias, una cierta incomodidad del Partido Comunista, indudablemente. Es así, sobre todo dentro del un Partido Comunista más, no sé cómo llamarlo, ¿no? Más oficial, ¿no? Con más canas, ¿no? Hay una incomodidad en decisiones. Y por sobre todo, y con esto solo cierro, ¿no? Winter dijo hace un tiempo atrás que se manoseó y se dejó, que es en torno a la batalla ideológica, ¿no? Yo creo que lo que ceden el gobierno y el gobierno con menos canas, lo que cede en el marco de la batalla ideológica probablemente es lo que sucede y lo que incomoda una parte importante del Partido Comunista. Es decir, muy suelto cuerpo, que las instituciones funcionan, a mí me parece que es desdecirse de toda la criticidad que hacía un año atrás, ¿no? Es como más o menos la soltura de cuerpo que tiene la directora de la línea de IDH para decir ahora que las violaciones no fueron sistemáticas, ¿no? Dino, te hago una pregunta y luego le damos la palabra a Francesca. ¿Cambió el PC? Porque el PC sabemos que está en una situación todavía de definición sobre cuál va a ser su gobernabilidad en el futuro, que es una cuestión mucho más aguda que lo que ocurre en otros partidos, porque el PC tiene una trayectoria de tomar decisiones de mediano o largo plazo. No es como, para decirlo, aprovechando que está Francesca, como el cambio de directiva de Bópoli, ¿no? Que dura 2 años y en 2 años más puede haber otra cosa, ¿no? En el fondo el PC está tomando este año decisiones respecto a cómo va a ser el partido en el futuro, ¿no? Te pregunto, ¿piensas que tiene que ver con eso o tiene que ver con el gobierno? Y menciono solo este dato. Durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también hubo decisiones que fueron muy controversiales para la izquierda o para el PC, pero no vimos este nivel de contrariedad pública. Bueno, y después se disolvió la nueva mayoría inmediatamente. Sí, claro. Yo, desde lo que puedo observar, ¿no? Yo creo que no, yo no veo que el Partido Comunista necesariamente haya cambiado. Lo que sí creo es que el presidente y su equipo eligen sus colaboradores, ¿no? Desde los ministerios, los subsecretarios y no necesariamente son los colaboradores los cuales el Partido Comunista son los que puso a disposición, sino que, sobre todo en este caso, en donde es una generación la que se hace cargo del Estado, es que es probable que ahí lo que haya son militantes comunistas y no necesariamente militantes comunistas que llevan la política de su partido en los espacios laborales que están ocupando. Yo creo que eso sí puede darse, que hay un mayor desorden, ¿no? Que hay un ingreso más informal al gobierno de parte de un sector del Partido Comunista, y hay otro sector en el cual que probablemente es más ideológico, que no tiene estos vínculos generacionales, en los cuales responde a una política más histórica del Partido Comunista. Sí, bueno, Francesca, agrego a todo lo que ya se ha dicho sobre el tema, una pregunta que cada cierto tiempo reflota, y es la viabilidad de una alianza amplia en la izquierda, ¿no? Desde el socialismo democrático o incluso desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. El intento que hubo en la historia reciente, que es la nueva mayoría, fracasó, ¿no? Y en gran parte por estas diferencias que no tienen que ver solamente con política internacional, son diferencias bien profundas y que en este gobierno se han expresado muy nítidamente, a pesar de ser un gobierno más de izquierda que sus antecesores acá. Yo recuerdo algunos invitados, por ejemplo José Toro, que ha planteado que bueno, en el futuro se tiene que repensar una alianza, ¿no? Haciendo alusión, evidentemente, José Toro, secretario general del PP. Haciendo alusión a lo que fue Apruebo Dignidad, ¿no? Parece más viable una alianza, por ejemplo, entre el Frente Amplio, el Partido Socialista, ¿no? Y esas fuerzas, pero con el PC parece que muchas veces no junta ni pega mucho. Esta es una percepción y que, a la luz de lo que ha ocurrido las últimas semanas, ¿cómo lo ves tú? A ver, con respecto al tema del señor Lago y un poco a las declaraciones del Partido Comunista el día de ayer,
Creo que de alguna manera seguimos pensando en los gobiernos como parcelas de poder. De esto es lo que me toca a mí, yo tengo, el mismo decía Dino, bueno, por último me lo hubieran cambiado por otro compañero. ¿Por qué hay que cambiarlo por otro compañero y no puede ser por otra persona? Creo que pensar que los asesores representan al partido más que al gobierno, creo que es un problema. Porque efectivamente el asesor legítimamente puede decir lo que él piensa, desde un punto de vista más partidista, pero las decisiones las toma el gobierno, y aquí ganó el gobierno del presidente Gabriel Boric, y les guste o no les guste a algunos partidos, las decisiones y las líneas las pone el presidente Boric, que legítimamente fue electo para gobernar. Entonces, esto de me sacan un militante y me tienen que meter a otro, yo creo que tenemos que erradicarlo un poco. Aquí lo que tenemos que ver es que los asesores, en este caso el subsecretario Monsalves, pueda elegir el equipo que más idóneo sea, independiente de la militancia política que tengan sus asesores, para los objetivos que busca ese ministerio en concreto, o esta subsecretaría en concreto. Entonces, creo que el manotazo que pega un poco ayer el señor Carmona, con respecto a nadie me dio la explicación pertinente, creo que habla más de una disputa interna que realmente un tema de qué es lo que hacemos nosotros para que le vaya mejor al gobierno. Y esto es muy nítido y es muy evidente, y creo que es muy frustrante también para la ciudadanía en general, de decir, pero ¿por qué estamos preocupados de cuántos militantes comunistas o el PPD o socialista, Revolución Democrática o el partido que sea tenemos dentro del gobierno? Porque efectivamente, recordemos que para eso está el comité político. Para el comité político es donde los partidos políticos ponen su visión con respecto a las marchas o a las diferentes decisiones que va tomando el gobierno durante los 4 años que les toca gobernar. Pero que creo que los asesores no cumplen un rol de activistas políticos dentro del gobierno de turno, sino que creo que los asesores lo que hacen es ayudar al ministerio en cuestión a poder ejecutar de mejor manera el programa de gobierno que ellos plantearon al país. Y creo que, vuelvo a insistir, el año electoral creo que es muy perjudicial con respecto a las confianzas que van a haber dentro del oficialismo. El Partido Comunista hace rato viene mostrando diferencias en diferentes materias, y creo que ahí el Partido Comunista, que legítimamente puede tener esas diferencias, tiene los espacios para poder conversar, en este caso con el presidente Boric, que yo creo que es más allá de las desvinculaciones que se puedan hacer, que son legítimas por cierto. El comité político es el espacio de conversación natural y no los medios de comunicación, y mucho menos que no estamos hablando de cambiar un ministro, sino de cambiar un asesor. No quiero con eso quitarle la relevancia al señor Lagos, que puede tenerlo mucho, un militante histórico del Partido Comunista, pero creo que este tipo de mis parcelas de poder dentro del gobierno se tienen que erradicar. Sí, independientemente de las opiniones, yo simplemente lo digo como descripción, ¿no? En el caso de Juan Andrés Lagos, como integrante de la Comisión Política, no se puede sino entender su participación en el gobierno, aún en su cargo de asesor, como una participación institucional. Yo sé que explícitamente esto es como que no se puede decir, digamos, pero no se puede sino entender de esta manera, y lo digo con mucho respeto por Juan Andrés, a quien además aprecio la solidez de sus comentarios acá en la radio y en general, que evidentemente su expertise va de la mano con su condición de integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. O sea, pero bueno, ese es un tema que vamos a ver cómo decanta y cómo evoluciona durante los próximos días. Estamos llegando al final del panel. Francesca Parodi, muchas gracias por haber venido, que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Y Dino Pancani, muchas gracias, Dino. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estés bien, Francesca, Montserrat, Patricia. Vamos a ir a un breve alto. Yo me quedo y por supuesto invitándolos a que sigan en nuestra